Hola peleros, este de aquí es el Realme X2 Pro, probablemente uno de los teléfonos más interesantes que va a pasar por esta mesa de análisis en todo el año 2019. Es un dispositivo que tiene un precio de entrada de 399 euros y a cambio ofrece unas de las mejores hojas de especificaciones que hay en el mercado y que luego todo eso traducido a la experiencia es una auténtica maravilla. He estado probando su software, su hardware, su cámara y todas y cada una de las cosas que os podríais preguntar y que me pediríais que os contase antes de compraros un dispositivo como este, y tengo lista mi review, así que venga, vamos a echarle un ojillo. Realme llegó a Europa hace unas poquitas semanas, lo hizo a mediados del mes de octubre aproximadamente, y es una de las marcas del grupo BBK Electronics, al que también pertenecen OnePlus o Oppo. En este caso Realme es una marca independiente que apuesta por ofrecer dispositivos súper económicos, pero que de verdad plantean ser los mejores dispositivos en relación calidad-precio que tenemos en el mercado ahora mismo. Desde su teléfono más básico, el Realme 5 Pro, que cuesta 199 euros, hasta este Realme X2 Pro, que tiene un precio de entrada de 399, cada uno de ellos en su segmento de los tres modelos que tienen son las mejores alternativas por su precio, lo más probable. Así que lo único que podemos hacer es probarlas a fondo y contaros un poquito más sobre por qué nos gustan y por qué no. Este Realme X2 Pro tiene el secreto de ser un teléfono de gama alta y en especificaciones así lo demuestra, y por supuesto tiene algunas sombras que hacen mella en lo que sería todo el conjunto del dispositivo, pero aún con todas sigue siendo un dispositivo súper recomendable por el precio que cuesta. Que tengáis en cuenta tres precios: 399, 449 y 499, que corresponden a cada una de las versiones que se vende este Realme X2 Pro en el mercado. Una versión de 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno, otra versión que es de 128 GB de almacenamiento interno con 8 GB de RAM, y la última versión, que es la que yo he tenido oportunidad de probar, de 12 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno. En ninguna de ellas tenemos la posibilidad de ampliar el almacenamiento a través de una tarjeta micro SD. Y una vez dicho esto, vamos con los puntos positivos, con los puntos que molan y con los puntos negativos, los puntos que no molan de este Realme X2 Pro, que tengo muchas cosas que contaros sobre él. Y voy a empezar hablando de los puntos positivos y de esas cosas que me han gustado, y el primero de ellos es el rendimiento y la fluidez del dispositivo. He probado el modelo más alto, pero creo que todo esto se traduce a todos y cada uno de los modelos que hay ahora mismo disponibles del X2 Pro. En concreto, este teléfono lleva en su interior un procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Estamos hablando de un procesador de última hornada que tiene un precio muy elevado y que normalmente los fabricantes utilizan en sus modelos topes de gama, como puede ser LG con el LG V50 ThinQ, como puede ser Samsung con el Samsung Galaxy S10 Plus en algunos modelos para diferentes mercados, y en definitiva es el procesador más potente que hay ahora mismo en todo el panorama de dispositivos tecnológicos del mercado. Esto unido a la optimización que han hecho de la pantalla, que en este caso tiene una tasa de refresco de 90 Hz, y eso significa que la pantalla refresca su imagen 90 veces por segundo en vez de 60, que es lo habitual, lo que vamos a conseguir es tener una sensación súper fluida. Lo he probado en diferentes situaciones, abriendo aplicaciones, trabajando con multitarea, rescatando aplicaciones en segundo plano, jugando juegos como Call of Duty o PUBG, y en realidad la experiencia es súper positiva, porque es un teléfono tremendamente potente y tremendamente veloz. Y esa es al final la intención que tenía Realme con este dispositivo: tener un teléfono muy fluido, un teléfono en el que todo funciona como la seda. No hay lags, no hay cierres de aplicaciones inesperadas, no hay errores en lo que sería toda la evolución del sistema. Cuando tú abres una aplicación, esas transiciones se mueven de forma súper fluida, así que esto es algo que es de agradecer y es un punto súper destacable para un teléfono de este precio, que normalmente no tienen este comportamiento ni de cerca. Y a todo esto se le añaden dos cosas que son prioritarias para aquellos que juguéis a videojuegos y que me parece que hace el secreto de este dispositivo. Lo primero de todo es que tienen un espacio para juegos dedicado en el cual puedes ver cuál está siendo en cada momento la intención que está poniendo la gráfica, cuánto es el consumo de gráfica, de CPU y de GPU que hace el dispositivo cuando estás jugando a tu juego favorito, e incluso adicionalmente puedes ver en tiempo real los frames por segundo que está reproduciendo ese videojuego al que tú estás jugando. Adicionalmente a esto te permite grabar la pantalla o incluso te va a permitir gestionar tus notificaciones de forma que no molesten mientras estás jugando. Y destacar que han hecho un muy buen trabajo en la refrigeración del dispositivo. No sé qué tipo de refrigeración tiene exactamente, pero el resultado es que, a pesar de ser un dispositivo que tenga una parte trasera de vidrio y que esté rodeado de cantos de aluminio, disipa el calor súper bien para que no resulte molesto. Y esto ni fabricantes de la gama más alta, como por ejemplo Samsung, LG o incluso Apple, han llegado a conseguir hasta el momento. Así que muy buen trabajo de Realme en este sentido, y es algo que cabe mencionar y que cabe destacar. El segundo punto positivo, ese segundo punto
punto del que siempre suelo hablar en las reviews y que me gusta y que en este caso lo he metido en la parte de puntos que molan, es la cámara. La cámara esta que tenemos en la parte trasera, igual que la del resto de modelos de Realme que hay ahora mismo en el mercado, tiene 4 sensores. Es una cámara cuádruple que tiene diferentes funciones para cada uno de estos sensores y cada cual más interesante que otro. Aquí tenemos muchas diferencias y me sorprende haber metido este punto de la cámara dentro del punto positivo, dentro de los ámbitos positivos de este teléfono, porque desde luego que no es algo habitual de los teléfonos de gama media. Siempre solemos decir que las cámaras son estables, dan buenos resultados, pero que en definitiva no son cámaras que destaquen por nada, y completamente al contrario con la de este Realme X2 Pro, que de verdad me ha sorprendido un montón en las pruebas que he podido hacerle. Para que podamos entender bien cómo funciona la cámara, primero hay que saber cómo son los sensores y a qué se encargan cada uno de ellos. El primer sensor, que está en la parte superior y que se encuentra rodeado por un pequeño halo amarillo, es un sensor de 64 megapíxeles con apertura focal f1.8, por lo tanto es un sensor bastante luminoso, no tremendamente luminoso, pero ya de por sí deja pasar bastante luz, que va a ser el sensor principal que se encarguen de todas y cada una de las fotos que tomamos. Ojo, que las fotos no son de 64 megapíxeles, sino que las fotos son de 16 megapíxeles, pero ahora os contaré un poquito más sobre cómo funciona esto. Y luego tenemos los 3 sensores secundarios, que son los que se encuentran debajo de la cámara. El primero de ellos es un teleobjetivo, en este caso un teleobjetivo de 12 megapíxeles con apertura focal f2.5. Es un sensor muy poquito luminoso, pero en realidad su funcionamiento real permite hacer fotografía utilizando el zoom, utilizando la cámara principal, y en este caso ese sensor haría como apoyo para recoger esos matices de cara al zoom. Este dispositivo tiene un zoom óptico 2x, que sería exactamente el mismo que tendría por ejemplo el iPhone. Luego tenemos un zoom híbrido que utiliza esa parte, lo que sería la parte digital con la parte óptica, que llega hasta el 5x sin perder detalle, y luego tenemos un zoom digital hasta el 20x, pero ahí ya perdiendo detalle y se nota bastante, y ahora os contaré un poquito más sobre esto. Luego tenemos un sensor gran angular que tiene solamente 8 megapíxeles, una apertura de rango de 115 grados de amplitud, lo cual es un montón, y una luminosidad f2.2, así que aquí tenemos un sensor equilibrado, pero que no esperamos grandes resultados de él. Y luego por último un sensor de profundidad o un sensor macro de 2 megapíxeles que nos va a servir para tomar fotos en un plano muy cercano, pero también para recoger la información importante del entorno a la hora de hacer fotografía de retrato. ¿Cuál es el resumen en concepto de este teléfono? Bueno, pues el resumen en concepto es que tú te metes en la aplicación de cámara, que en este caso es exactamente la misma que utiliza Oppo en sus dispositivos, y es súper sencilla. Tienes un botón de foto, un botón de vídeo y un botón de retrato. Esos son los controles más simples y los que más vas a utilizar. Luego en este menú puedes elegir otros modos, como por ejemplo el modo nocturno, puedes elegir el modo ultra de 64 megapíxeles, el modo paisaje o otros modos que puedes ir eligiendo en función de tus necesidades. Es una cámara súper fácil de utilizar. En condiciones de día los resultados son muy buenos. Tú cuando tomas una fotografía el tamaño es de 16 megapíxeles, porque de los 64 megapíxeles de la cámara combina en uno 4 de esos píxeles. El resultado es de tener unas fotos muy realistas, porque ya de por sí es una foto con mucha resolución, pero además que es capaz de captar muchos colores, es capaz de captar los colores tal y como nosotros nos vemos, y eso ya es espectacular. El resultado es súper bueno. Es una foto bien calibrada, con buenos matices, es una foto que tiene mucho nivel de detalle y con unos colores que funcionan muy bien. Quiero hablaros de la exposición, porque normalmente cuando hacemos fotografía con este tipo de dispositivos tienen problemas en la exposición. Tiene un modo HDR, que es el modo de rango dinámico. Tú aquí seleccionas el modo automático y te olvidas de que el HDR existe, y se va a activar y desactivar de forma automática cuando haga de verdad falta. Lo he probado y funciona súper bien, o sea, elige muy bien los momentos en los que hay que activar el HDR y cuándo es necesario y cuándo no. Así que a la hora de exponer, este modo HDR también ayuda a que el rango dinámico sea mucho más grande y podamos capturar más colores y de una forma mucho más perfecta. Así que la cámara en este sentido es muy buena. Y luego para fotografía de día tenemos un segundo punto que me parece muy interesante, que es el modo ultra 64 megapíxeles. Este modo elimina el pixel binning, que es esto que os contaba de juntar en un único píxel 4 píxeles de los reales de la cámara. Aquí lo que tenemos es una fotografía de 64 megapíxeles con menos color, pero con un toque hiperrealista que sí que es divertido, así que en algunas ocasiones podéis utilizarlo. Aunque el tamaño de la foto que sale como resultado de estas fotografías es enorme, o sea, fotos que podían llegar a pensar incluso 150 megabytes, así que ojito, porque aquí tenemos fotos súper pesadas a las que le tenéis que poner un ojo encima. En fotografía nocturna y en fotografía de interiores es donde nos encontramos alguna pega. En interiores el nivel de detalle baja, pero tampoco es algo muy preocupante. Y en fotografía nocturna me gusta porque la gente de Realme ha hecho un muy buen trabajo en el postprocesado. Aparecen imágenes que evidentemente pierden detalle, pero me gusta que hacen una representación bastante realista del color, o sea, no se pierden los colores dentro de la fotografía nocturna, y que el modo noche funciona súper bien. Es además más rápido, simplemente es una foto normal que luego se postprocesa con software y se postprocesa directamente en el dispositivo para dar un resultado que me parece muy completo. Así que para una cámara de 399 euros la cámara funciona
funciona súper bien y el resultado es que de cara a los usuarios tienes fotos buenas y completas tanto de día como de noche, y eso ya de por sí es bueno. Y luego las tres dudas que yo más me hacía. Lo primero, ¿cómo funciona el reconocimiento de escenas? Porque evidentemente utiliza inteligencia artificial para reconocer las escenas que queremos capturar. Bueno, pues lo hace muy bien y de forma muy precisa y ayuda sobre todo a la saturación de los colores para equilibrarlos un poquito respecto a cómo sería la foto habitual. ¿Cómo funciona el sensor gran angular? Bueno, pues aquí se nota mucho la pérdida de detalle y se nota mucho porque en el momento en el que tú activas el modo gran angular, hace mella ese sensor de 8 megapíxeles que, oye, que podría ser mejorable y que al final es donde se nota la diferencia con teléfonos de gama más alta. Dentro del modo zoom óptico, ese zoom óptico que podemos hacer hasta 5x, funciona súper bien. Me sorprende porque no pierde nada de detalle y me recuerda a los últimos modelos de teléfonos de Huawei, como por ejemplo el P20 Pro o incluso el P30 Pro, que tenían un zoom óptico súper bueno utilizando las cámaras, y en el caso del Realme X2 Pro se ha comportado súper bien. Y esto de verdad es un punto positivo que tenemos que darle. Y por último, el modo retrato, ese modo retrato que se hace a través del sensor macro. El modo retrato está muy bien hecho, el recorte es bastante preciso y el desenfoque queda bastante natural. Así que no se acerca, por ejemplo, al del Pixel, que es bastante más hiperrealista, y en este sentido lo que tenemos es un modo retrato útil y fácil de hacer que, en resumen, se comporta como podríamos esperar de un teléfono de gama media. Y eso es muy positivo. Así que la cámara se lleva mis bendiciones. Me gusta la cámara y de verdad os la recomiendo si buscáis un teléfono fotográfico que sea relativamente económico. El siguiente punto positivo es la batería, porque tiene 4000 mAh de batería, pero sobre todo quiero hacer énfasis en la carga. Para que os hagáis una idea, estos 4000 mAh de batería nos van a dar para completar de sobra y llegar de sobra al final del día. Incluso si no eres un usuario muy heavy, poder llegar al día y medio de autonomía hasta la hora de comer aproximadamente. Así que en este sentido tenemos muy buenas sensaciones con la batería. Sí que es verdad que podríamos esperar que tuviese 2 días, es decir, que pudiese ocupar perfectamente cargarlo una noche sí, una noche no, pero en realidad no hemos llegado hasta ese punto. No es un punto al que tampoco queramos llegar, porque tenemos un hardware que es súper potente, tenemos un hardware de gama alta que hay que moverlo, y al final el tener una pantalla 90 Hz que hay que actualizar tantas veces por minuto termina haciendo mella también en la autonomía, así que esto tenéis que tenerlo en cuenta. Igualmente llegáis al final del día sin ningún problema, y quizá lo que es más importante es la carga. Para la carga utiliza la tecnología Superbook, que es la misma que ya utilizaba Oppo en sus últimos teléfonos. Con este cargador que viene incluido en la caja y con el cable que viene incluido en la caja puedes recargar el dispositivo de 0 a 100 en apenas 30 minutos. Estamos hablando de que en lo que tardas en comer, en lo que tardas en ducharte o en prepararte antes de salir de casa, tienes el dispositivo totalmente cargado. Así que esto, un punto muy positivo. Y por último, una de las últimas cosas que quiero comentar es que dentro de este paquete han metido unas cuantas cosas interesantes que son más propias de la gama alta. La pantalla 90 Hz es una de ellas, pero es que además esta pantalla se puede configurar si la quieres en 90 o en 60 Hz para ahorrar batería. De hecho, yo la dejaría en 90 Hz porque es una de las cosas más interesantes, pero tiene más. Tiene, por ejemplo, compatibilidad con HDR10 Plus, que en este caso sería una versión de HDR mejorada para poder conseguir mejor rango dinámico a la hora de ver contenido multimedia. No es compatible con Netflix, pero por ejemplo sí que lo es con YouTube, y los resultados molan un montón. Otra de las inclusiones, el sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, que esto es algo muy propio de los teléfonos de gama alta y que se ha puesto muy de moda y que la gente de Realme ha optimizado al máximo. El sensor de huellas dactilares funciona súper bien. La compatibilidad con Dolby Atmos y con el ecualizador automático cuando te pones unos auriculares, o los altavoces estéreo para escuchar música, que se comportan súper bien y que dan un sonido claro, nítido y alto, que al final es el resumen de lo que buscaríamos de cualquier producto de este estilo. Así que en ese tipo de puntitos en los que normalmente flaquean los teléfonos de gama media, no es el caso del Realme X2 Pro. Ahora, no todo iba a ser bueno. Tengo 3 puntitos negativos que tengo que comentar de la experiencia con este dispositivo y que por supuesto no puedo dejar pasar. El primero de ellos es la pantalla. Tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas. La tecnología es una Super AMOLED y en este caso lo que nos encontraríamos sería un formato 20/9. Es un formato extraño, no vamos a engañarnos, y es un formato que no es común, pero al final termina pasando bastante desapercibido en el día a día. La pantalla no da esa sensación de ocupar todo el frontal, sino que tiene marcos alrededor de la pantalla, tiene un pequeño notch tipo gota de agua en la parte superior, que bueno, puede pasar desapercibido, pero al final no te da esa sensación de tener literalmente una pantalla en la mano, sino que es un teléfono bastante estático en ese sentido. A nivel de tecnología, lo que lleva es una resolución Full HD+, que nos da un resultado de 402 píxeles por pulgada, y lo más interesante de este teléfono es el nivel de brillo que la gente de Realme promete que llega hasta los 1000 nits cuando estamos utilizando el modo manual y hasta unos 500 nits cuando utilizamos el modo automático. El resumen de la experiencia con esta pantalla es que tiene una buena nitidez para consumir contenido multimedia, se comporta razonablemente bien en la gran mayoría de situaciones, pero tenemos un problema que es evidente. Y tenemos el problema primero de la saturación de los colores, y es que tiende a saturarlos en exceso, y esto hace que el contenido que nosotros estamos viendo no parezca realista, parece que ha salido de un dibujo o cualquier cosa por el estilo, y nos
nos pasa un poquito como con las fotos, que tiende a saturar en algunos momentos demasiado el color y demasiado la imagen, y eso no acaba gustando siempre a todos los usuarios. Y luego tiene un problema que se acentúa más con estas pantallas de tipo Super AMOLED, que es la tendencia hacia los colores cálidos. Los colores cálidos cansan menos la visión, pero también quitan muchos matices a mucho del contenido que vemos. Nos pasa un poco lo mismo que con la saturación. Cuando se mezclan estas dos cosas parece que tenemos una pantalla un poco irreal, una pantalla que no da unos resultados sorprendentes en cuanto a consumo de contenido multimedia, y sobre todo que se acentúan cuando tú los miras desde algún tipo de ángulo de visión que no sea ver la pantalla totalmente recta. Esto es propio de las pantallas AMOLED, es algo que ya conocemos y es una pega que se le podría poner, pero sí que es verdad que el X2 Pro, a pesar de ser un teléfono que está orientado sin duda a la gama alta, ha dejado ahí un pequeño margen de mejora en la parte de la pantalla, que me parece que todavía se podría trabajar sobre ello y que por supuesto tiene margen de mejora. El problema se acentúa cuando te metes en los ajustes y te vas a la parte de pantalla y brillo, que puedes activar modos como el OSI Vision Effect, que en este caso consiste en saturar todavía más los colores cuando ves plataformas como Instagram o como TikTok, que tienen vídeos, que tienen fotos, y al final esto termina siendo totalmente irreal. Así que yo recomendaría que utilicéis el modo predeterminado, que utilicéis el modo frío, pero nunca utilicéis el modo cálido, porque la pantalla ya es cálida de por sí, y que evitéis activar todo este tipo de potenciadores a través de software del color, que al final terminan haciendo un poquito de mella en la experiencia, y sí que es verdad que echamos en falta el que la pantalla sea un poquito más realista y menos así. O sea, que al final es una pantalla que todavía tiene margen de mejora, aunque desde luego para 399 euros está súper bien. El siguiente punto del que quiero hablar, también negativo, y que me parece que ahí también tiene margen de mejora este dispositivo, es el diseño. Y en este caso hablo del diseño porque me parece un dispositivo que no tiene en absoluto personalidad. Tú cuando lo ves por la calle no reconoces que es un Realme. Podría ser un teléfono Android cualquiera de gama alta de 2019, de 2018, de 2017, desde que se popularizó el uso del cristal en la parte trasera y de los marcos de aluminio. Y en este sentido también me parece que la calidad del acabado de la construcción del dispositivo deja un poquito que desear, y con esto me refiero sobre todo a la unión y unificación entre materiales, el salto que hay entre el cristal de la parte frontal con el aluminio de la parte trasera y junto con el cristal y el aluminio de la parte trasera. Esto sobre todo se nota porque en ese marco de aluminio normalmente tendría que haber un pulido, un redondeado, tecnología 2.5D, que la llamábamos hace un tiempo a la pantalla, y que en este caso simplemente es un corte recto que termina uniéndose y ensamblándose de una forma bastante brusca. Evidentemente no queda bonito y luego las sensaciones a la mano no son ideales. Y adicionalmente a esto, también es verdad que el dispositivo en cuanto a dimensiones y peso está en ese límite de ser un dispositivo cómodo. El peso quizá pase un poco más desapercibido, son 200 gramos y tampoco es algo muy importante, pero sí que es verdad que en dimensiones el teléfono es un poquito más ancho de lo habitual y no sienta como un guante en la mano, sino que esta puntita se clava por aquí, tenemos que cogerlo de una determinada forma para que sea realmente cómodo, o sea que tenemos que tener un poco de cuidado con el diseño porque se nota que tampoco hay mucho perfilamiento en este sentido. Es un dispositivo muy completo en cuanto a hardware, pero que se han olvidado del aspecto exterior, que en definitiva también es importante para los usuarios. Se vende, por cierto, en dos colores, una trasera de color blanco y esta trasera de color azul, y que sepáis que lleva el logotipo de Realme en este lateral derecho, que para algunos amantes de la simetría como yo nos ha petado la vista, nos ha petado el nervio óptico. Yo de verdad lo hubiese centrado en la parte del centro o en la parte de abajo para que quedase un dispositivo simétrico y no en este lateral, que desde luego le da personalidad y es algo que le falta a este dispositivo en términos de diseño, pero que hombre, que a lo mejor una solución un poquito más bonita en el centro, tal como habían hecho con el Realme 5 Pro del que ya os hablé en el unboxing, hubiese sido un punto un poco más acertado. Y por último, os hablo del último punto que me parece que no me convence en cuanto a este dispositivo, que es el sistema operativo. En este caso, utiliza dentro del grupo BBK, existe una capa de personalización que se llama ColorOS, en este caso lleva ColorOS 6 en su versión con Android 9 Pie. Se dice y se rumorea que vamos a tener ColorOS 7 y Android 10 en no mucho tiempo, pero bueno, yo ya sabéis que esto de las actualizaciones de los teléfonos Android nunca me lo creo, y menos cuando estamos hablando de dispositivos de gama media, oye, que eso también hay que matizarlo. Así que en este sentido tenemos un teléfono que tiene una capa de personalización que la verdad es que es poco útil, que comparte con su marca hermana que es Oppo, y en este sentido lo que vemos es que tiene mucha redundancia de lo que serían ajustes y demás, muchos ajustes duplicados, muchas aplicaciones preinstaladas, muchas cosas que no nos importan, muchas cosas que terminan complicando la experiencia, y que sobre todo luego no está bien optimizada a la hora de las transiciones, no está bien optimizado en las aperturas de las aplicaciones, hace alguna que otra cosa rara que no termina de convencer, y al final es una marca que tiene un aspecto muy chino y que quizá para los europeos termina siendo un poco más incómodo. No es algo negativo, sí que es verdad que es una capa más estable de lo que lo era MIUI hace unos años cuando la llevaban los primeros dispositivos de Huawei, y es una capa que yo creo que para la gran mayoría de usuarios que se puedan comprar un Realme X2 Pro como este, no va a suponerles ningún problema, pero sí que es verdad que de cara a los que probamos muchos dispositivos y que en definitiva os podemos dar una experiencia y un comentario sobre la experiencia, sí que es verdad que esta no es una capa fluida, no es una
una capa cómoda y sobre todo también es una capa en la que se dupliquen muchas cosas, tiene muchas opciones de configuración, puedes tocar un montón y al final eso tampoco termina siendo cómodo en el día a día. Pero oye, que cuesta 399 euros, después de todo lo que os he contado y que de los puntos positivos lo más importante sea el rendimiento, la cámara, la batería, son esenciales que normalmente la gente pide, la gente de la calle pide, poder jugar a juegos, poder sacar fotos bonitas, tener una batería que me dure todo el día y luego poder hacer un poquito de postureo, pues está bien. Así que el Realme X2 Pro es una opción súper recomendable si estás buscando un teléfono para tu prima, para tu tío, para el vecino, para el amigo, para tu hijo, para ti, para quien tú quieras, estas navidades, este es el teléfono más recomendado. 399 euros, aunque yo recomendaría el modelo de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno, que cuesta 449 euros y que me parece muchísimo más equilibrado y fluido para el día a día. Así que esto ya es cuestión de que te metas en Realme, en la página de Realme, elijas el color que más te gusta, elijas el modelo de almacenamiento y de RAM que más te convenza y lo ordenes, porque la verdad es que es una pasada de dispositivo y estoy seguro de que te va a durar mucho tiempo, de que lo vas a disfrutar y sobre todo de que va a ser un smartphone que te acompañe a cualquier sitio que vayas. Realme X2 Pro, recomendado. Realme 5 Pro, recomendado. Me queda por probar el Realme X2, pero creo que el resumen va a ser exactamente el mismo. Espero que os haya gustado esta review y si tenéis alguna duda más, no dudéis en dejármelo en la caja de comentarios, que siempre tengo el ojo puesto encima y os podría ayudar de una forma un poquito más cercana. Nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!